primera vez que yo escuché Hellhammer fue en 1995. Y de hecho el Apocalyptic Rites fue el primer LP que yo compré como tal de black metal, pero en una versión pirata, split con el Bathory Bathory. Por supuesto que Bathory me gustó, pero ese Apocalyptic Rites y esa sentencia Only Death is Real fue una revelación. Eso me marcó. Esa versión de Triumph of Death al día de hoy sigo pensando que es uno de los temas más extremos, más oscuros. Esa forma como Tomb Warrior canta ese tema de una atmósfera tremendamente maldita, con unos riffs más dados como al doom que no al black metal como después llegó a consolidarse, ¿no? De alguna u otra forma hizo como que paradójicamente naciera algo. De esa época doy a un salto a abril del 2018, que me encontraba en Ciudad de México. Sorpresivamente Triptykon se iba a presentar a mediados de mayo y wow, o sea, puta, yo no lo podía creer. Curiosamente yo cumplo años más o menos para la época en que Triptykon se iba a presentar, entonces compré la boleta y pues sin duda alguna fue el mejor regalo, fue un gran triunfo justamente. Terminé asistiendo a un concierto de Hellhammer, de Celtic Frost y de Triptykon, porque Tomb Warrior tocó de sus tres proyectos, diría que fue más que todo Celtic Frost, y después de Procreation of the Wicked vino The Throne Emperor, que siempre fue uno de mis temas favoritos de esa banda. En ese momento como que iba sintiendo un rejuvenecimiento de mi espíritu, como empezar a disfrutar esas cosas, pero tal como las sentía tiempo atrás, cuando era un adolescente. No, muy brutal, porque esas energías de esa época pues fueron muy vehementes, de las cosas que se extrañan un poco con el paso del tiempo. Es cierto, haber visto Triptykon fue algo muy grande. En realidad, el haberlos visto en particular en Ciudad de México hizo que todavía fuera algo mucho más especial. Y es que Tomb Warrior siempre ha sido una persona que tiene una gran afinidad con México. Bueno, no voy a decir que él sacó ese cover con Celtic Frost, el de Mexican Radio, por México. Pues no, hasta ya no me atrevo a decir, pero tenía a México muy metido en el corazón, porque curiosamente en ese lugar del circo volador fue donde se llevó a cabo el último concierto de Celtic Frost. Sabemos que Martin murió y que eso repercutió muchísimo en Tomb Warrior como tal, entonces él volver a tocar en el escenario donde por última vez había tocado con su hermano, compañero y al mismo tiempo también como némesis, pues le influyó muchísimo en la energía que él le puso. Fue algo verdaderamente especial, estoy seguro que no solamente para nosotros como asistentes, sino también para él como artista que estaba allí, y fue muy notorio, y él mismo lo dijo. The Circo Volador is a very special place to me because in October 2007, Celtic Frost played the very last concert here. I always hoped to be able to come back here. Now we are here, but in the meantime, Martin Erigane, who was my partner in Celtic Frost, has died. Lo otro es que sin lugar a dudas también el respeto de ese público por Tomb Warrior fue muy evidente, o sea, como en 3 momentos de la noche hubo una larga ovación a Tomb Warrior.
así sea que no la supieran pronunciar muy bien como nos pasa a muchas personas que escuchamos metal, pero vociferaban las letras, lo que entendieran, como las entendieran, las gritaban con todo el feeling, y realmente se sentía como de un ejército con su líder en victoria, ¿no? Una horda infernal en congregación y en regocijo. So are you gonna let me say something too? And what I want to say is, wow. Thank you so much for making us feel so welcome here. Gracias, amigos. Bueno, después comenzó Into the Crypt of Raids y yo dije, este tema me lo voy a disfrutar al máximo. Se hizo un poco y yo la verdad no soy como muy de eso, pero qué hijo de putas, o sea, esto sí lo voy a disfrutar como debe ser. Bueno, no sé si como debe ser, pero sí como lo hubiera disfrutado en esa época. Firme, o sea, fue una descarga de energía muy tesa. Más adelante de la noche tal vez llegó como el momento más especial para mí, que fue Necromantical Scream. Antes de escuchar Celtic Frost, lo primero que escuché fue Hellhammer. En el demo del Satanic Rites venía un tema Buried and Forgotten. Spiritus Satanas. Este tema a mí siempre me encantó. En lo que a mí respecta, Hellhammer, Celtic Frost y luego Triptychon son muestras de lo que es verdaderamente el sonido maldito. Y ese tema Buried and Forgotten, pues era eso, era un tema que sonaba muy maldito en esa época, y cuando ya después me di cuenta que ese tema de Necromantical Screams pues era como una especie de reencauche de este tema de Hellhammer. Cuando Tom Warrior empieza a cantar eso, uff, Satanas. Siempre hubo un tema que a mí nunca me gustó y fue ese tema Reaper. En esa época yo ese tema nunca lo escuchaba. Cuando ellos le empezaron a tocar fue como el humor negro del destino, ¿no? Hubiera llegado jamás a pensar tan siquiera que iba a escuchar ese tema al vivo. Bueno, algo que también creo que es muy importante poder resaltar, y es el trabajo que hace Vanya en el bajo. Uf, o sea, muy brutal. Además que es una nena guapísima, es una mujer muy atractiva. La forma como golpea ese bajo, el cabeceo que tiene, muy firme, muy sólida. De hecho, que hay una química entre los dos, como en algún momento Tom Warrior y Martin Ain fueron como tal Celtic Frost, y sin lugar a dudas Triptychon con Tom Warrior con Vanya. Bueno, ya lo que vino para ir cerrando el evento fue Messiah y Morbid Tales, sin lugar a dudas dos de los temas
más importantes tanto de Hellhammer como Celtic Frost, el despliegue de energía al máximo. Además que con Messiah, cuando tuvimos el proyecto de tener una banda black metal, fue como el tema al que nosotros le sacamos cover. Obviamente lo sacamos muy ruidoso. Entonces pues escuchar aquí en Messiah pues obviamente fue uno de los mejores momentos. Cuando ya viene el último tema de Prolonged, ese tema de por sí que es muy denso. Para ese punto ya sentía que uno estaba realmente como asistiendo como a una congregación. O sea, es que Tomb Warrior como tal es una entidad oscura. O sea, empezó como a salir mucho humo y pues la luz era muy predominante azul. Entonces Tomb Warrior cada vez en ese momento ya se veía era más que era como una silueta que de alguna u otra forma lo ha acompañado a uno durante toda la vida, pero que en ese momento pues exigía una reafirmación y fue una sensación muy brutal. Nosotros también somos artífices de nuestras propias vidas y que todo eso que lo ha inspirado a uno pues ya empieza como a correr de cuenta de nuestras propias manos.